Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga allá en su hogar, en su trabajo o donde quiera que nos estén viendo. Reciban una gran bendición de parte del Señor y también nuestro cariño hasta allá, hasta donde tú estás. Este tiempo precioso que Dios nos brinda para poder congregarnos, para estar juntos, definitivamente es un tiempo especial en el cual tú tienes que tener altas expectativas de lo que Dios va a hacer. ¿Te recuerdas que hemos hablado acerca de la fe estos últimos días? Vimos acerca de la expectativa y cómo la fe opera y cómo es un motor para todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual y por supuesto en el terrenal. Así vamos a continuar desarrollando temas acerca de la fe, porque es un tiempo en el cual necesitamos de esa fe para poder seguir avanzando en el reino de Dios y con el reino de Dios y de esa manera encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas o llegar a alcanzar el máximo potencial que Dios ha planeado para ti. Así, mi amado, hoy es un día que Dios va a hablarte, es un día que Dios va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar las cosas que vives, lo que haces, pero no para algo malo, sino por todo lo contrario, por lo mejor que puedes vivir a este tiempo. Así que yo te invito a que tú estés preparado y listo. Y así es como empezaremos sabiendo, mis amados, que la fe, como lo vimos, es la proyección del futuro. Son cosas que vienen del futuro hacia nuestro presente. Y estas cosas, por supuesto, dice la Escritura, que no se pueden ver. Esto nos lleva a nosotros a pensar en la vista, en los ojos. Quiere decir que hay cosas que nosotros vivimos o que nosotros podemos vivir que no las percibimos con los ojos. Y es que los ojos tienen una función altamente importante. ¿Por qué son importantes? Porque es el sentido, porque aunque no siente, percibe, pero recibe todo lo que está a su alrededor, que nos ayuda con muchas funciones, no solo para distinguir colores, reconocer cosas, sino todo el tiempo que nosotros nos desenvolvemos en nuestro ambiente, Él también Él está recogiendo información, los ojos recogen información todo el tiempo. Es decir, los ojos no descansan, por supuesto, a menos que tú estés durmiendo, pero su función, una vez tú tengas tus ojos abiertos, es ver y ver y ver. Por lo tanto, mis amados, en la vida humana o en la vida terrenal son altamente importantes. Las personas que carecen de la vista, pues ellos desarrollan otros sentidos, adquieren otras habilidades para poderse desarrollar, pero vemos que tiene mayor facilidad aquel que logra ver, o pareciera que así es. Por lo tanto, los ojos son altamente importantes y ellos no paran de recibir o de percibir lo que está a su alrededor. Y mire lo que dice el Proverbios 27, capítulo 20. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es decir, nunca se cansan, nunca están satisfechos, nunca se cansan. Ellos siguen viendo, siguen obteniendo información, siguen teniendo imágenes y siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo y no se cansan. Por lo tanto, ellos nos sirven en todo lo que hacemos. Pero debo decirte, para empezar el tema de hoy, que los ojos no siempre son fieles a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros buscamos, porque los ojos solo perciben la realidad desde nuestro punto de vista. No tienen otra manera de obtener información. Si tú confías o eres de las personas que confían en lo que viven, en lo que sienten, en lo que ven, debo decirte que ellos no son tan fieles, esos sentidos o esa información que tú recibes, no son tan fieles como tú esperas o como tú piensas, porque ellos tienen una visión parcial, no una visión total. Por lo tanto, no tenemos todos los elementos que necesitamos para tomar la mejor decisión. Tú solo tienes ciertos grados de visión y puedes percibir cosas a los lados, pero
ya solo con lo que está a tus espaldas, sin poner ningún obstáculo, ya no puedes ver. Tienes que hacer otro movimiento y al hacer el movimiento dejas de percibir lo que está del otro lado. Por lo tanto, los ojos no siempre son fieles. Mira lo que dice en Mateo 14, versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en este pasaje, aquí se recuerdan, los discípulos iban en la barca, Jesús los había mandado antes que él para que fueran a la ciudad que estaba del otro lado del mar de Galilea. Y vino un fuerte viento que levantó las olas y la barca empezaba a hundirse, o eso era lo que ellos pensaban, y de repente vieron en medio de aquello que estaba sucediendo a Jesús, a una persona caminando sobre las aguas. Y dice que ellos tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Pero y él les dijo: no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti. Y entonces Jesús le da la instrucción que él pidió y le dice: ven. Y él empieza, por supuesto se baja de la barca, es decir, se subió de la orilla hacia el mar, no hacia adentro, y empezó a caminar. Esto, mis amados, es algo de verdad extraordinario que Pedro pudo vivir, porque él creyó. En ese momento él tiene fe y viene y dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: sí, ven. Y él recibió una palabra de parte de Dios y la cree. Se baja de la barca y empieza a caminar. Y entonces él, ejercitando su fe por medio de caminar sobre las olas, empieza a avanzar cuando de repente, dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento. Pero dice, al ver, es decir, sus ojos dejaron de ver a Jesús y se fijaron en el viento. Sus ojos dejaron de ver el milagro que estaba viviendo, que estaba caminando sobre el agua por ver el viento. Es decir, sus ojos le traicionaron. Sus ojos empezaron a percibir parcialmente la realidad, porque ya habían dos realidades. La realidad que él estaba viendo acerca del viento, y ahora la verdad que él, al obedecer la palabra de Jesús, empieza a caminar sobre el agua. ¿Cuál de las dos tenía él que creer? Pero en el momento él estaba creyendo caminar sobre el agua, y eso estaba muy bien. Pero al cambiar su mirada hacia el viento, tuvo miedo, dice. Y al tener miedo, empezó a hundirse. Tuvo que pedirle ayuda a Jesús, tuvo que pedir que lo salvara, y Jesús va y lo ayuda. Y le dice lo siguiente, ese es el verso 31, hombre de poca fe. Es decir, él sí tenía fe, pero era poca. Él sí empezó a caminar con fe, o por la fe, sobre el agua. Pero al cambiar su mirada, al ver sus ojos el viento, entonces su fe se volvió poca. Él tuvo la fe para caminar sobre el agua. No dice cuánto caminó, 2, 3 pasos, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, no lo dice, pero caminó. Y al cambiar la fe por la mirada o por lo que los ojos percibían, su fe se apocó y empezó a hundirse. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los ojos te pueden hacer dudar acerca de lo que tu fe asegura. Los ojos, yo no digo que tú tengas que
negar la realidad, porque la fe jamás niega la realidad. El viento no dejó de existir, pero sí los ojos se fijaron o se enfocaron en una cosa, o en el viento o en el milagro. El viento o el milagro. Pedro tomó una mala decisión y decidió por los ojos de la fe, los ojos del espíritu o los ojos humanos. Decidió por los humanos. Al ver el viento tuvo miedo, su fe se apoca, empieza a hundirse y no culmina ese milagro que Jesús había preparado para él. ¿Por qué dudaste? Así los ojos te pueden generar duda. Cuando hay situaciones en las cuales tú debes creer o ver, es mejor que tú creas. Si tú le crees a Dios, tú no tienes por qué fijar tu confianza en aquello que ves. Tú puedes ver y saber que está ahí, pero tu confianza o tu fe está en lo que Dios dijo. ¿Te recuerdas que le dijo a Jesús? Ven. Y él, al creer y obedecer, empezó a vivir un milagro. Pero en eso sus ojos se desviaron al viento y volvió a la condición de la naturalidad. Un hombre sobre el agua se hunde. Un hombre sobre el agua, con una palabra de Dios, camina sobre el agua. Por eso nosotros debemos saber dónde fijamos nuestros ojos. Él, en lugar de ver lo sobrenatural, decidió ver lo natural. La fe le permitió caminar sobre el agua, pero los ojos lo hundieron. Te lo voy a decir una vez más. La fe le permitió caminar sobre el agua, pero sus ojos lo hundieron. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así, mis amados, es necesario que nosotros sepamos cuán importantes son los ojos, o saber dónde debemos ver o con qué ojos deberíamos de ver. Es decir, nosotros debemos ver con la fe. Esta te permite ver y le llamamos ojos espirituales, pero nosotros al ver con la fe vemos una verdad diferente a la realidad que vivimos. Y quiero que tú me puedas acompañar a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del verso 6 al 8. Allí vamos a ver qué debemos hacer, porque si nosotros quizá podríamos estar viviendo milagros y quizá podríamos estar avanzando en el milagro que Dios está haciendo, pero al ver a los lados, o al ver las circunstancias, las situaciones, los problemas, como Pedro, que vio el viento que estaba causando un gran oleaje, era un problema. Para ellos era una situación difícil, era una crisis. Él al ver todo esto, empezó a hacer su fe poca, o a poco su fe. Entonces, mis amados, ¿qué debemos nosotros hacer? Y aquí vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6. Dice el verso 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso número 7, porque por fe andamos, no por vista. A ver, repite conmigo, por fe andamos, no por vista. Una vez más, por fe andamos, no por vista. Aquí Pablo estaba hablando acerca de nuestra vida cuando el Señor venga por nosotros, o cuando estemos en la presencia de Dios. Él estaba hablando acerca de estas cosas, y él venía diciendo que la confianza que ellos tenían, que el Señor nos va a dar una vida eterna y que vamos a estar eternamente con Él. Y él decía lo siguiente, comparándolo con la vida que tenemos que vivir mientras el Señor viene por nosotros, o nosotros partimos a su presencia. Y él dijo lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. Pedro, en nuestro ejemplo anterior, empezó a andar, empezó a caminar, empezó a accionar por fe. Y luego, él todavía no tenía esta carta, él
utilizó su vista. Y al utilizar su vista, perdió el milagro. Pero dice, nosotros por fe andamos, no por vista. De una vez más, por fe andamos, no por vista. La fe siempre nos va a hacer avanzar. Por fe andamos, por fe caminamos, por fe accionamos. Siempre nos va a hacer avanzar, progresar, ir más adelante, lograr más cosas. Esto es lo que la fe nos hace. Ella, a comparación de los ojos, contrapone la vista con las verdades del reino de Dios. Es decir, contrapone la fe. Los ojos pueden contraponer la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe ve más allá que los ojos. ¿Te recuerdas que tenemos una visión limitada? La fe tiene una visión extendida y puede ver cosas que tus ojos no ven. Puede ver cosas que tus ojos aún no han visto, porque puede ver aún lo que está en el futuro, lo que no está en el presente, o aún puede ver cosas que podrían haber estado en el pasado. Por supuesto, siendo reveladas por Dios. Y así la fe nos permite no solo avanzar en el tiempo, sino avanzar, nos permite hacer, nos permite ver, contraponer aquello que vemos por fe a lo que actualmente y únicamente vemos por medio de los ojos. Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer? Andar por fe, caminar por fe, actuar por fe y no por vista. Número 1, cosas que debo hacer para avanzar en el reino de Dios. Debo andar por fe y no por vista. Y a la vista no solo me refiero a los ojos, me refiero a todos los sentidos, ¿verdad? Me refiero a lo que vivimos terrenalmente. Debo andar por fe y no por vista. ¿Tú quieres ver una gran diferencia entre un hijo de Dios y otras personas? Es precisamente el andar por fe. Si andamos por fe y no por vista, entonces, mis amados, estaremos avanzando a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Estaremos avanzando a las promesas que Dios nos ha realizado. Por fe, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Así, mis amados, debo decir ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos andar por fe. Todos los días, en todas las cosas que tú hagas. No solamente en los momentos críticos, ahí por supuesto mucho más, pero en todo lo que tú hagas debes andar por fe. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Muy bien, vamos a ir a la Escritura para contestar esta pregunta. Y aquí quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 24. Vamos a empezar a leer ahí. Dice el verso 24. Por la fe, Moisés, ya hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí vamos a hacer una pausa en el versículo 26, antes de leer el 27, porque aquí vemos una primera parte de lo que vamos a exponer. Moisés, él tenía la vida hecha. Él era el nieto o el hijo de la hija del faraón, el hombre más poderoso de aquel momento. Es decir, como uno de sus presidentes, como de Estados Unidos, de Rusia, de los países europeos, de las grandes potencias. Él tenía todo lo que podía desear. Tenía una posición en la sociedad, tenía poder, tenía riquezas, tenía fama, tenía todo lo que él quería. Era un hombre estudiado, era un hombre de éxito, no le hacía falta nada a los ojos de los hombres. Pero dice que él, ya hecho grande, no solamente en edad, sino ya una persona importante dentro de aquella sociedad, dentro del gobierno de Egipto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, él por causa de Dios prefiere
renunciar a todo esto y vivir el maltrato con los que sí buscaban de Dios. Y dice cómo lo hizo: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el sufrimiento, el castigo, la humillación de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Él prefirió que le fuera mal a los ojos de este mundo, ser perseguido, ser vituperado por causa de Cristo, que gozar de todo aquello, pero en pecado. Entonces él toma una decisión y dice: no voy a vivir aquello que está mal, no voy a vivir la maldad, voy a vivir lo que es bueno, aunque no me vaya, entre comillas una vez más, bien, aunque no voy a tener aquello que se supone que ya tengo. Entonces él prefiere y toma esta decisión. Y yo quiero preguntarte, si tú puedes pensarlo, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién haría tal cosa? La mayoría de personas, aún los creyentes, algunos prefieren, con tal de obtener aquellas riquezas, aquel poder, aquella fama, olvidarse de Cristo y vivir la vida como la tienen que vivir a fin de obtener aquello que quieren recibir. Pero él hizo todo lo contrario, dejándolo todo, lo pierde todo, entre comillas, y busca a Dios, o sigue el camino de Dios, el vituperio de Cristo, dejando los tesoros de los egipcios. Y aquí dice la razón: porque tenía la mirada puesta en el galardón. Si tú quieres lograr cosas en el reino de Dios, tú tienes que dejar atrás lo que no es de Dios, dejar atrás todo lo que es malo, ir hacia el lugar o el camino de Dios. Pero en ese caminar, la decisión se toma en un momento. Pero conforme tú avanzas, te recuerdas que la fe nos hace avanzar, conforme la fe te hace avanzar, puede sucederte como a Pedro, que los ojos empiecen a ver. Entonces dice lo que Moisés hizo para evitar lo que a Pedro le pasó. Puso su mirada o puso sus ojos en el galardón, en el premio, en la bendición, en el milagro, en aquello que esperaba recibir de parte de Dios. Pedro en el viento, Moisés en la promesa de Dios, Moisés en la bondad de Dios, Moisés en lo que Dios le había o lo que Dios le quería entregar o lo que Dios quería hacer con él. Él no perdió de vista aquello por lo cual él estaba creyendo. En otras palabras, Pedro pudo haberse quedado viendo, como lo hizo Moisés, a sus pies sobre el agua y ver cómo seguía avanzando, o sus pies en nuestro Señor Jesús y verlo únicamente a él, que hasta se hubiera olvidado que estaba caminando sobre el agua y llegado hasta donde Jesús estaba. Pero al cambiar sus ojos, al cambiar su mirada, aunque sí caminó, él viene y se apoca su fe. Él no pierde la fe. Moisés no pierde la fe. ¿Cómo lo hizo? Porque todo el tiempo sus ojos, su visión, su mirada, su enfoque estaba en aquello que iba a recibir, en el galardón, en la bendición, en la promesa, en el milagro. ¿Ves la diferencia? Porque andamos por fe, no por vista. Y cuando se usa la visión, que es por la fe, se fija en aquello que espera recibir, aquello que crees que Dios traerá, aquellos que crees que Dios te va a dar. Allí se fija la mirada, como lo hizo Moisés. Y mira lo que dice el verso 27, vamos a encontrar otra cosa más importante. Otra cosa más, también importante. Dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más nos enseña algo más Moisés. Primero él deja aquello que era malo, aquello que recibía del mundo, de Egipto, y se centra y se fija o toma la decisión de ir tras las cosas de Dios, de ir en pos de Dios, de buscar a Dios. Entonces él se aleja de aquel mal y se acerca a aquel bien. Pero como los ojos pueden traicionar, él fija su mirada en el galardón, en el premio, en la recompensa, en el milagro, en lo que espera recibir del Señor. Y al fijar, él puede caminar
A pesar de que sucedan cosas a su alrededor, él puede caminar. Esa era la primera parte, fijar la mirada en el galardón. Pero la segunda parte del éxito de Moisés tiene que ver con lo siguiente, que él también recibía el embate o la amenaza o el ataque de un enemigo, en este caso el mismo Faraón, un enemigo más poderoso que él, más fuerte que él, con más recursos que él, y que estaba lleno de ira en contra de él. Cualquier parecido es pura coincidencia. El enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene, digámoslo así, tiene más recursos que nosotros, porque todas las riquezas del mundo, no las de Dios, las del mundo, él las maneja. Está lleno de ira y busca hacernos daño en todas sus formas, voluntario o involuntariamente, daño que nosotros, según él, debemos o deberíamos recibir. Entonces él es figura, por supuesto, Faraón es figura de Satanás. Y en este caso Moisés, podemos ponernos en su propio lugar. Pero dice que él, no temiendo la ira del rey, él pudo hacer esto, no temiendo la ira del rey. Es decir, él caminó de frente hacia el galardón. No le tuvo miedo a lo que el faraón le podía hacer. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Segunda clave de Moisés. Él avanza, él sabe que tiene un enemigo que viene en pos de él y viene con ira y quiere terminarlo, quiere matarlo. Pero él se sostuvo, no solo porque miraba el galardón, por eso no cedió ante la tentación, no cedió ante el mal, miraba el galardón. Y al ver la amenaza o el peligro que venía por causa del faraón, entonces dice que él se sostuvo, permaneció creyendo, se sostuvo en su decisión porque te lo voy a decir como dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, en su corazón, obviamente también vio a Dios. Él miraba a Dios. En aquellas situaciones tan difíciles, él miraba a Dios. Él se acordaba de aquellas imágenes que había percibido con sus propios ojos. O también él en aquel momento percibía la presencia de Dios. Así como seguramente a ti te ha pasado. Tú puedes percibir o sentir la presencia de Dios. Esa fue la clave de cómo Moisés logró alcanzar aquello que Dios había preparado para él. Él había preparado que él fuera un libertador, que fuera el libertador de su pueblo, y efectivamente lo fue. Lo sacó de Egipto, lo guió por 40 años en el desierto, hasta la entrada, por decirlo así, o hasta antes de ingresar a aquella tierra prometida. Eso fue lo que Moisés hizo. ¿Cómo? Como lo hemos venido viendo. Él caminó por fe y no por vista. Él puso sus ojos en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Pero mira lo que nos dice Colosenses en el capítulo 3, en el verso 1. Dice el 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Di conmigo, debo poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debo poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Algunos entienden por este pasaje de que debemos desprendernos de todo lo que tenemos, que no debemos vivir para nada de lo que tenemos en este mundo y toda nuestra esperanza o lo único que vivimos está allá en el cielo, lo cual en principio es correcto. Pero mientras vivimos, de algo tenemos que tener o algo tenemos que vivir. Por lo tanto, no solo se refiere a que nuestra esperanza esté en el cielo y que nuestra confianza esté en Dios, sino que también se refiere que en los momentos difíciles nosotros podamos poner nuestra mirada en el cielo a pesar de lo que está pasando en la tierra. Es lo que le pasó a Moisés. Él puso su mirada en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y él logró alcanzar lo que Dios quería que él alcanzara. Bueno,
casi lo logra, porque por un par de errores no logró entrar a la tierra prometida. Sí la vio, pero no logró recibirlo todo. Pero eso es otra historia, que la contaremos otro día. Entonces él, al poner su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, él alcanza aquello que Dios quería para él. Nosotros debemos caminar de la misma forma, así como le pasó a Moisés. Pero mira una persona más. Y esta persona la vamos a encontrar en Génesis, capítulo 18, verso 2. Es nuestro amigo Abraham. Si es amigo de Dios, es amigo nuestro también. Es un amigo de Dios, Abraham. Mira lo que sucedió. El verso 2 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Verso número 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Nuestro amigo Abraham estaba sentado allá en la antesala de su tienda, afuera de su tienda, en el calor del día, dice, o sea, él estaba en la sombra, esperando que pasara el calor o no sufriendo tanto calor. Y él estaba tranquilo, relajado, esperando, no había una actividad más que él estuviera allí. Y de repente dice la escritura, y alzó sus ojos y subió su mirada. ¿Te acuerdas lo que acabamos de ver? Que debo poner la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. Y dice, él alzó su mirada y vio. Impresionante el significado que esto trae. Él alzó sus ojos y miró, dice la escritura. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Pero él viene, alza sus ojos y mira. Pero luego viene y dice que habían 3 varones junto a él. Yo te quiero preguntar, si él levantó la mirada y vio, si lo vemos humanamente, ¿cómo es que no se había percatado que habían 3 hombres al lado de él? Él mira hacia arriba y mira, pero ¿qué vio? Vio a 3 hombres junto a él. Pareciera que no tiene sentido, a menos que lo entendamos con la fe. Y dice, él alzó su mirada, es decir, él empezó a ver las cosas, él empezó a buscar de Dios. Y entonces miró, ¿qué vio? Lo que Dios le permitió ver. Y vas a ver por qué lo digo. Y él abre sus ojos de la fe y entonces ve que estaba acompañado. Ve que habían 3 hombres allí con él. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? No lo sabemos, porque él no había alzado su mirada. Dios manda a su espíritu cerca de ti. Manda ángeles acerca de ti para que te protejan, para que te ayuden, para que te ministren cosas que Dios envía desde el cielo. Y podrías tú no estar percatado tan siquiera que están junto a ti, porque no estás alzando tus ojos y viendo espiritualmente, viendo con los ojos de la fe, no los naturales. Eso era lo que estaba haciendo en el versículo 1, sentado, descansando, me imagino quizá en una hamaca, ¿verdad? Si fuera en nuestro tiempo, en una hamaca en la entrada de la casa, con un abanico, dándole un poco de brisa por aquí, disfrutando de una bebida fría. Él estaba parqueando de lo más cool, tranquilo, hasta que se acordó de Dios, empezó a buscar a Dios y entonces miró. Y dice la escritura, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Miren qué importante. Este día es el día en que Abraham recibe la confirmación o la promesa que iba a tener un hijo de Sara. No que iba a tener un hijo,
sino nada más, sino que iba a tener un hijo de Sara, su esposa, la mujer que era estéril, la que no podía tener hijos. Ese es ese día. Pero ¿qué pasa si no alza sus ojos y no mira? Y está ahí sentado y sigue tranquilo porque está cansado, porque trabajó mucho, porque está duro el calor, porque no hay otra cosa que hacer. ¿Qué pasa si él no busca de Dios? Si él no alza sus ojos, si él no levanta su mirada al cielo, en las cosas de arriba, no mira. Y podría haber pasado que hubiera perdido aquella promesa. Esa promesa es la que nos bendice a nosotros hasta hoy. La promesa de bendecir a todas las generaciones de Abraham, todas sus generaciones, por medio, por supuesto, de Isaac, de Jacob y del resto del pueblo, en lo natural y por supuesto en lo espiritual, que es la bendición que nosotros alcanzamos, no la natural. Nosotros no pertenecemos a esa rama. Así que él se hubiera podido perder una oportunidad única. Y mira qué impresionante, porque no solo él tuvo la oportunidad de recibir aquella bendición, aquella promesa, sino viene y le dice: si he hallado gracia si he hallado gracia, no pases de tu siervo. Y él le dice: si te he buscado, has abierto mis ojos, me percaté que estás aquí, ahora sé que tú estás aquí, me has prometido un hijo, pero quiero que no te vayas de aquí, que no pases de tu siervo. Él comprendía que cuando él alzaba sus ojos, cuando buscaba a Dios, cuando ponía su mirada en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había prometido, él percibía la presencia de Dios, sabía que Dios estaba allí. Él no quería salir de aquel lugar. Ese, mis amados, ese lugar es en el cual Dios anhela que nosotros vivamos, con nuestros ojos abiertos, por medio de la fe, comprendiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, conforme a esos ojos de la fe, conforme a la fe. No los ojos, no la vista, no la mirada humana, no los ojos humanos, sino aquello que Él mismo mira. Por eso, esta mañana quiero invitarte para que podamos orar y que Dios nos permita poder vivir de esta manera, andando por fe y no por vista. Que constantemente o todo el tiempo nosotros pongamos los ojos en la promesa, en el galardón, en la recompensa, y que podamos sostenernos los embates, aún los del enemigo, porque estamos allí permaneciendo como viendo al invisible, como viendo a Dios mismo, alzando nuestros ojos al cielo y viendo a Dios obrar a nuestro favor. No con los ojos humanos, sino con la fe. Como dice la Escritura, por fe y no por vista, porque andamos por fe y no por vista. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias te damos por tu revelación, por tu espíritu. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú llegues al lugar donde está cada uno y que puedas activar en su mente y en sus corazones cada uno de estos principios, de estas claves, de estas formas en las cuales nosotros podemos permanecer viendo por medio de la fe. Estas formas en las cuales nosotros podemos avanzar por medio de la fe. Señor, nosotros creemos en ti. Nosotros sabemos que tú cumples todo lo que tú dices, que tú ejecutas todo aquello que tú dijiste que iba a ser hecho. Por lo tanto, Señor, queremos continuar, queremos seguir viendo cada una de esas obras preciosas, viendo los milagros y no parar de verlos hasta que estén hechos en su totalidad, hasta que hayan
alcanzado su mayor expresión o su completa expresión para recibir aquello que tú has prometido, Señor, aquello que tú has designado para la vida de cada uno. Señor, permítenos andar por fe y no por vista. Permítenos ser hombres y mujeres que utilicen su fe en lugar de los ojos, en lugar de la mirada, en lugar de la vista. Que esos ojos que se activan por medio de la fe, los podamos poner, ubicar, fijar y enfocar en el galardón, la recompensa y en el milagro que estamos esperando, Señor. Manteniéndonos firmes en todo momento, aún sufriendo embates de parte del enemigo o las amenazas del enemigo en contra de nosotros, pero que ese sostenimiento, esa permanencia, sea porque tú estés allí, porque estamos viéndote, viendo aquel que no se puede ver, pero nosotros por la fe sí te podemos ver, Señor. Quizá el hombre, el ojo humano no te puede ver, pero nosotros por medio de la fe hemos de conocerte, te conocemos y hemos de percibirte aún en los momentos más difíciles. Permanezcan nuestros ojos fijados en las cosas de arriba, en el cielo, en ti Jesús, para poder ver y continuar viendo la obra que haces en medio de nosotros. Podamos, Señor, de esta manera andar por fe y no por vista, Señor. Manda tu Espíritu que toque cada corazón, Señor, que cambie el pensamiento y que renueve por completo aquellas verdades que no lo eran por estas verdades que son eternas, Señor. Abre nuestros ojos de la fe. Permítenos avanzar por fe, ver por fe, aún a través de las circunstancias, a través del tiempo. Permítenos avanzar, permítenos ver por la fe, Señor, porque por fe andamos y no por vista, Señor. Hoy creemos todo lo que tú digas. El camino que tú marques, ese camino es. La dirección que tú nos des, esa dirección es. La instrucción que nos des, esa es la mejor. La decisión que tú puedas darnos, esa es la mejor opción que tenemos. Porque por fe andamos, no por vista. Aunque no comprendamos, Señor, permítenos avanzar. Aunque no tengamos el rumbo completo, no tengamos las instrucciones completas, no tengamos la dirección o las indicaciones en su totalidad, podamos seguir avanzando, podamos continuar caminando y no ser como Pedro, o no nos suceda como a Pedro, que al fijar su mirada en el viento perdió aquel milagro. Por el contrario, Señor, haz que nuestros ojos se fijen en ti, que escuchemos tu voz y nos dirijamos, aunque el viento no nos permita ver, aunque el viento quisiera no dejarnos oír, quisiera detenernos con olas más grandes, con el viento en contra, haciendo fuerza para que no avancemos. Señor, nosotros andamos por fe, no por vista, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Y allí en tu casa empieza a andar por fe. Empieza a caminar por fe, empieza a accionar por fe. No solo porque lo puedas ver en tu interior, sino conforme esté la certeza y la convicción en tu corazón, vas a empezar a realizar, a obrar, a tomar acciones y decisiones para encaminarte a aquel galardón que está puesto delante de ti. Hoy Dios revela esos galardones, esas promesas, esas recompensas, esos milagros, los revela delante de ti para que tú tengas donde ver tus ojos. Deja de ver el viento, deja de ver alrededor y fija tu mirada en aquello que Dios ha puesto delante de ti. Fija tu mirada en la promesa que Dios te ha hecho, no en lo que ves alrededor. El viento generará duda, generará temor, hará que tu fe se apoque. Por eso es necesario que fijes tus ojos en el Señor. Fijes tus ojos en el galardón. Que te mantengas como viendo al invisible.
que dejes de ver las cosas de la tierra y mires las cosas de arriba, para que puedas seguir avanzando y viviendo el milagro que Dios está haciendo para ti. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Por fe, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Allí en tu corazón va a sonar una y otra vez: por fe y no por vista. Por fe y no por vista. En situaciones difíciles te recordarás y vas a avanzar o tomar la decisión por fe y no por vista. Vas a perdonar por fe y no por vista. Vas a amar por fe y no por vista. Vas a trabajar por fe y no por vista. Vas a alcanzar por fe y no por vista. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Fija tu mirada adelante, dice el Señor. Fija tu mirada en el galardón. Fija tu mirada en el galardón, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te sostendré con el poder de mi diestra. No te apartes detrás de los deleites. Es mejor pasar el vituperio que un deleite que te aparta de mí, dice el Señor. Es mejor un tiempo de estrechez, un tiempo de dificultad, que una eternidad de perdición. Avanza, escucha mi voz, dice el Señor. Escucha, porque voy a darte instrucción. Así como a Pedro, escucha cuando dice: ven, ven, ven. Acércate, acércate, ven, porque vas a acercarte milagrosamente. Has de superar situaciones que en lo natural es imposible. Vas a superar aún cosas que no son normales, que no son naturales, porque Dios te va a llevar a un nivel de sobrenaturalidad. Él te va a hacer caminar sobre las olas. Él te va a hacer pasar por encima. No vas a tener que pasar a través y sufrir el embate y sufrir lo que está pasando, sino pasarás por encima, dice. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias, gracias. Y por fe mira lo que Dios está hablando. Por fe mira aquello que Él te está diciendo. Por fe míralo a Él, percibe su presencia. Por fe permanece viendo las cosas de arriba y sabiendo que Dios está obrando a tu favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre amado, gracias por tu palabra, por tu bendición, por tu ministración. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Que tengan un excelente día lleno de ese mover sobrenatural de Dios. Por fe andamos, no por vista. Así que camina por fe. No cedas ante la vista humana. Camina por fe, porque Dios estará contigo. Muchas bendiciones, mis amados. Nos vemos en la próxima oportunidad. Por aquí les espero. Hasta pronto.